es una persona muy cariñosa y una persona que habla con el corazón. Yo, esas palabras que me dice me resultan en el paladar como esa agua fresca y dulce dentro de la patera de un océano de indiferencia en general, ¿no? En lo que es algo, sí, es así hay que decirlo. Hoy en día la creación literaria se ha convertido en algo tan democrático que prácticamente pues cada ciudadano va a escribir un libro, cada ciudadano, y más con los medios técnicos y tecnológicos que tenemos, escribir un libro ya está prácticamente en manos de todo el mundo, ¿no? Y sí que creo que en este momento hay una verdadera inflación y una verdadera saturación en el mercado literario, en el mercado editorial. Y cuando hablamos del mundo de la historia local, y lo hablábamos hace un momento, ¿no? Lo duro que puede resultar, y al final se convierte en un ejercicio íntimo, el hecho de juntar palabras para contar la historia local de los pueblos, de las comunidades, de las comarcas, ¿no? A veces pues falta incluso el apoyo de los propios ayuntamientos, prácticamente todo vale. Y esto no lo digo como una llorada, y que también, ¿no? Sino en el aspecto que este trabajo que tú también haces, César, lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Tu producción literaria, obras de nicho. Me refiero a nicho sin la connotación mortuoria, ¿no? Obras de nicho, obras de culto, ¿no? Que a lo mejor no interesan a mucha gente, pero que sí que dejan una huella, a pesar de que muchísimas veces nuestro trabajo sea un trabajo silencioso y silenciado, en el sentido de que no tiene esa repercusión que nosotros soñaríamos, porque es un trabajo duro, es un trabajo callado, y muchísimas veces pues es un trabajo, como dice Juan Manuel de Prada, que no es tampoco mucho santo de mi devoción en muchos aspectos ideológicos, aunque creo que escribe barrocamente bien. A veces escribimos para los muertos y escribimos para los que todavía no han nacido, ¿no? Y ese sentimiento un poco de producir para esa sociedad complacida y complaciente, pues a veces los temas, y lo veis, ¿no? En la novela, en la producción literaria, pues siempre se está buscando la moda, se está buscando la lectura mórbida, el morbo también de lo criminal, en fin, nos movemos por modas en una literatura, en una forma de lectura suave y complaciente. En fin, un poco en los tiempos que vivimos, ¿no? Es reflejo de los tiempos que vivimos. Y después de estas lágrimas espirituales, al amanecer, voy a hablaros de un personaje que a mí me ha resultado fascinante. Y me ha resultado fascinante por una cuestión, y vuelvo un poco a esos elementos que hablaba de la historia local. La historia local va acuñando y de alguna manera va ofreciendo al lector, al estudioso, muchísimos personajes que son personajes sin nombre. Son pequeños héroes locales, personas que proceden de familias que han tenido una cierta relevancia dentro de una población, dentro de una comarca, pero que desde el momento en que saltan el linde del siguiente pueblo o el linde de la siguiente comarca, pierden todo el sentido. Se ubican dentro de una trama, dentro de un tejido que, a la vez que podemos tener un interés dentro de lo que es la historia de venir de los pueblos en letras mayúsculas, pues pierden todo el sentido, pierden todo el interés desde el momento que salen de ese núcleo, ¿no? De la población donde vivieron. Pero no fue el caso de este personaje, un personaje de Calpe, o de Calp, un personaje de nombre extraño, Nicolás Costantini, Colau, un personaje que de pronto aparece en el libro de un cura en 1953, el padre Llopis, que fue nuestro primer cronista de Calp, como eran los curas, ¿no? Un libro escrito en el año 53, no podemos decir que fuera la posguerra, pero bueno, tampoco estamos los tiempos muy floridos. Y en ese año 53 el padre Llopis nos habla de Nicolás Costantini, un individuo que aparece en una fragata insurrecta, la Tetuán, aparece en el pueblo y se sube al barco, se sube a la fragata, se sube a media corporación. Y media corporación, llegando a Valencia, consigue lanzarse al mar y huir. Esa copla del año 53 ha pasado
prácticamente medio siglo y ha sido refriteada, repasada, ropa vieja, como hacemos con los guisados, ¿no? y con los cocidos. Más ropa vieja, y ha ido pasando de historiador a cronista local hasta volverse a repetir la misma referencia del padre Llopis. Y yo decía, este Nicolás Costantini, que todos lo hacíamos como un militar, como un tío que había llegado a Calpe, ¿quién era Nicolás Costantini? Claro, mi sorpresa absolutamente tremenda fue cuando me di cuenta, cuando pude saber que Nicolás Costantini había sido un personaje que había aparecido, un personaje destacado, no solamente ya en las obras de Galdós, en los episodios nacionales, sino que además había sido uno de los protagonistas del Premio Nacional de Literatura de 1935 en la pluma de Ramón J. Sender, cuando escribió Mr. Wit en el Cantón, una obra del gran Sender, o Sender, que aparece y que se lleva ese título, una obra que parece ser que Sender escribió prácticamente en 3 semanas. Caramba, esto no es un personaje local, esto se ha salido de la horma. Ya no estoy hablando del clásico bandolero del siglo XIX o del alcalde progresista que mataron en el 43 en Calpe porque estaba metido en contrabando y tenía otra banda de contrabandistas. Estoy hablando del pobre cirujano del 83 o del 84 que murió en la epidemia de cólera de aquel año. No, estoy hablando de algo más importante, ¿no? Entonces, pues, la fragata Tetuán, donde apareció Costantini en Cal, pertenecía a la escuadra insurrecta de la Revolución Cantonal, de los cantonalistas de Cartagena. Y eso me condujo a Cartagena. ¿Dónde tenía que ir yo? A Cartagena. Y allí conocí a Juan Antonio Gómez Vizcaíno, un hombre que estará ahora por los 95 años, y yo estoy hablando del año 2002. Conocí a un hombre afable, un hombre encantador, y le pregunté, como historiador que era, además de coronel retirado, Juan Antonio, este hombre, y dijo, pues este hombre, y bueno, me cubrió de bendiciones, me llevó a los archivos militares de allí y descubrió un personaje realmente increíble, un personaje, por supuesto leí a Galdós, leí a Sender, me empapé de toda la información que podía rejuntar, y este hombre me dijo que no sabía que era de Cal, sabía que era un alicantino y que además era un personaje muy estudiado de aquella manera, en esos refritos de refrito en Cartagena. Pues muy bien, intenté hacer todo lo posible para ir a las fuentes, leí el Mr. Wit en el Cantón, en una versión que hay comentada, que es muy importante, muy conocida, y finalmente pues me volví a mi pueblo y me di cuenta de que, bueno, que tenía 3 o 4 folios con algunos datos interesantes, pero que yo no podía coser con eso, no podía coser nada. En Calpe, en el año 36, quemaron el archivo parroquial y quemaron el archivo del ayuntamiento. Nadie conocía a nivel de testimonio oral o de memoria oral a Colau. Alguien había oído hablar ese apodo, sonaba. Y me di cuenta de que, bueno, de que prácticamente pues, lo tenía muy complicado. Lo tenía muy complicado para poder hacer algo más que un simple artículo lo más lleno posible. Y bueno, pues desde estos años, hasta entonces, pues he ido con esta democratización que hemos tenido de la tecnología, que nos ha permitido navegar pues, en archivos de Argelia, he podido navegar en prensa, y yo tenía esa cosa de decir, bueno, podré llegar a encontrar algún personaje de la familia, algún descendiente. Y por esas cosas de la vida, eso que llaman algunos estudiosos la biblioteca, los ángeles de la biblioteca, o las sincronías, esas coincidencias significativas de las que habla Jung, ¿no? Esa especie de magia que hace que nos conectemos en situaciones increíbles y que de pronto sucede algo, pude contactar con en este caso, tataranieto, y no sé si me quedo corto, de Costantini. Vivía en Alicante, era un chico de mediana edad y una persona enamorada de Costantini. Tenía un pequeño archivo de la familia y bueno, tuve la ocasión de conocerle a él y a su padre en la playa de San Juan, en el año 17, hace ahora ya 8 o 9 años.
Y bueno, pues empezaron a aparecer algunos artículos de Argelia, empezaron a salir fotografías muy antiguas, destrozadas, y después un testimonio que me dejó absolutamente descolocado. Primero que lo hacían como un carlista, o sea, una persona que estaba cerca de los principios doctrinarios más reaccionarios, ¿no? Totalmente alejado de lo que sería un almirante pirata, porque sería un almirante pirata de todo lo que era el cantonalismo español, era contrario al centralismo. Cartagena se cerró, se hizo cantón y prácticamente le plantó cara a España como nación. Entonces eso me descuadraba. Pero mucho más me descuadró cuando me sacó un documento de la familia, que era de su bisabuelo, en el que aseguraba que Constantino además era primo de Primo, del general Primo. Entonces ya, claro, él, digamos, de una manera, eso ya no... Yo con muchísimo respeto no entré en cuestiones genealógicas, porque que fuera primo de Prim era... Ya seguro que no, vamos, una familia de Reus tiene poco que ver con una familia de origen genovés. Pero lo dejé ahí, dije, bueno, de este hilo habrá que tirar si es que hay que tirar en algún momento. Me dieron toda la información y a partir de ahí empecé a buscar en mis papeles y localicé un documento, una antigua escritura del Peñón d'Ifac, donde Peñón d'Ifac se subastó en el año 1860. Era un monte que pertenecía al pueblo, era un bien comunal, pertenecía al pueblo, y con la desamortización de Madoz en el año 55, pues se consideró, pasó a formar parte del patrimonio del Estado y se subastó. Lo compró un particular por una cantidad bastante importante de la época, estamos hablando de 15.000 reales. Y uno de los lindantes aparecía un tal Bautista Constantini, que era dueño prácticamente de toda la ladera del Peñón, propietario con una casita. Seguí investigando, intenté ver escrituras que yo tenía de la familia Feliu, que eran también propietarios de tierras ahí, y me mandó ese documento a un acto notarial de 1862 en Altea. Y digo, bueno, aparece un Constantini, un acto, dando vueltas, porque eso de los documentos notariales y los archivos notariales, eso es otro mundo. Encontrar un archivo notarial igual está en el archivo del Reino de Valencia, que igual lo tiene un particular, que en fin, es algo realmente, es otro mundo, ¿no? Pero conseguí encontrar el documento del que hacía referencia, un documento, hacía referencia a una escritura de 1847, eso me iba acercando. Y encontré un documento que me dejó de piedra, porque era un documento firmado por José Feliu y Sala. José Feliu y Sala ha sido uno de los principales propietarios del siglo XIX de toda la provincia de Alicante. Era cuñado de Joaquín Orduña Feliu, y de familia directa de Carlos María de Orduña, el dueño de Guadalest. Era, como digo, un personaje vinculado a la nobleza baturra, porque es nobleza baturra, pero bueno, es una nobleza terrateniente de Pego, los Sala. Un personaje con un espectro político brutal en esa época, que llegó a ser diputado en Madrid en 1853. Y me encuentro un documento mediante el cual Bautista Constantini, padre de nuestro Nicolás Constantini, reconocía a Feliu de verle 60.000 reales, que entonces era una cantidad muy importante, que había recibido de él y mediante el cual le reconocía como deuda sin haber existido ningún tipo de contrato, ni documento previo, ni reconocimiento de entrega anterior. Eso es un documento que a mí me dejó desconcertado. ¿Qué tenía que ver? Porque Bautista Constantini, el padre Nicolás, ya había estado envuelto en serios problemas, persecución de carácter legal, por sus vinculaciones al contrabando de toda esta costa. ¿Qué hacía uno de los prohombres de esta comarca, haciendo negocios o reconociendo una deuda de 60.000 reales
a un personaje prácticamente perseguido por la justicia. Yo creo que para mí fue la muestra de una connivencia. En 1847 los movimientos que se estaban produciendo en este momento a nivel de intentar un poco perseguir y sofocar lo que era el contrabando de esta época, el contrabando de esta costa, era un reto que se planteó entre Benidorm y el resto de la costa. Y aquí es donde entra la importancia de Benidorm. ¿Qué sucedía en Benidorm? En aquellos años, todo el pueblo de Benidorm vivía del contrabando de una manera directa o indirecta. Una parte vivía del contrabando. De hecho, lo había hecho durante décadas anteriores. Cuando en Benidorm se expedían las patentes de corso para poder perseguir a las naves de contrabando, a las naves que se dedicaban al contrabando que venía de Gibraltar. Y por otra parte, se formó aquí, en Benidorm, una compañía que se llamaba la compañía Llanos y Ors, que fue la compañía que llegó a tener el control de las 29 provincias costeras de toda España en el control del contrabando a través de un resguardo. Una compañía, la de Miguel Os García, que tenía la concesión administrativa de la persecución en todas las costas españolas del contrabando. O sea, imaginad que este Miguel Os García era prácticamente un personaje que daba trabajo a casi todo el pueblo. ¡Qué batalla! O sea, qué choque, ¿no? Entre una economía. Pensad que a mitad del siglo XIX estas costas eran, los niveles de pobreza eran tremendos, los niveles de diferencia social, ¿no? Pensad que la tierra ha estado siempre mal repartida. Prácticamente el caciquismo era un caciquismo incipiente, pero las diferencias sociales eran tremendas. Y el negocio que se promovía desde Gibraltar, donde existía esa idea librecambista que siempre ha tenido Inglaterra siempre ha ido por libre, ¿no? Y tener, como tenía en Gibraltar, esa base donde los putos británicos llegaban, donde estaban libres, eran prácticamente, se podían distribuir sin ningún tipo de tasa. Después pasaban a toda la costa de Orán, pasaban a la costa de Argelia y también hacia Túnez. Eso creaba un corredor comercial en todo el Mediterráneo que era aprovechado pues, por pequeños dueños de embarcaciones de cabotaje. Iba a lo mejor uno a llevar algarrobas a Orán y volvía con tabaco, ¿no? Entonces en Benidorm se dio esa doble situación, ¿no? Un contrabando incipiente y al mismo tiempo la persecución y el sofoco del contrabando. En 1843 es asesinado en Calp el alcalde, un alcalde progresista. Estamos en los últimos estertores del periodo esparterista, del periodo progresista. Es asesinado el alcalde y todos los hermanos Constantini, entre ellos Colau, son declarados culpables y son perseguidos por el asesinato del alcalde en una emboscada en el centro del pueblo. ¿Motivo por el cual se produjo este asesinato? Es algo desconocido. En mi opinión, pienso que pudo estar vinculado a cuestiones de contrabando. Y toda la familia Constantini y todos los jóvenes, menos el padre, huyen a Argelia y se instalan en Argelia. Y ahí nace el contrabandista. De padre contrabandista, Colau. Colau nació en el 26, estamos hablando que sería un chico de unos 20, 25 años, se fue con su hermano Francisco, y es en Argelia donde ellos comienzan una nueva vida vinculada a Gibraltar, a todo ese comercio. Se encuentran alistados, ya no como simples marineros, como comandantes, como responsables, capitanes de naves dedicadas al contrabando. Pero mirad una cuestión que se plantea: ¿cómo es posible que alguien pudiera ser el capitán, el comandante de una nave tan importante como la Numancia, que era la nave número 1 de toda la Armada Española en la época de Cantonal? ¿Cómo podía ser eso conducido
una nave que tenía casi 100 metros de eslora, con casi 7.500 toneladas de arrastre, con 600 tripulantes a bordo. ¿Cómo podía llevarlo eso un pobre pescador, un pobre marinero, un pobre dueño de una barca de cabotaje? No, era imposible. La gran escuela de Constantini, de Nicolás, fue la escuela de esas naves, de esos grandes buques ingleses, robustos, de origen posiblemente de capital. Quién sabe si además Feliu estaba envuelto en algún tipo de comercio en este aspecto. Estamos hablando de buques y de naves que estaban artilladas, con cañones, con tripulaciones amplísimas. Unas naves que, procedentes de Gibraltar y posiblemente con paso desde Orán o desde los puertos argelinos, acababan en las noches en las zonas de la costa nuestra, a lo mejor a unas pocas millas de la costa, en conexión con los carabineros, en conexión con las torres, ¿no? Y con señales luminosas. Naves que estaban preparadas en un determinado momento para enfrentarse a una escampadilla, para enfrentarse a una nave del resguardo, ¿no? Para poder llevar, comandar, dirigir naves de este tipo, artilladas, naves dispuestas al choque, dispuestas a la batalla, hacía falta gente que estuviera muy curtida. Y eso explicaría posteriormente la entrada de Colau, el fichaje de Colau en el proceso de la revolución, ¿no? De la revolución cantonal. Esto que tenéis aquí es el encabezamiento de la escritura del reconocimiento de deuda de los 60.000 reales. Como os digo, yo no puedo afirmar que esto sea un acuerdo o la rescisión de un negocio, que sea el final de un acuerdo económico, pero sí que supuso que la familia Constantini tuvo que hipotecar sus bienes, una vez reconocido este papel, para poder hacer frente a esta deuda. De alguna manera fue un jaque mate por parte de Feliu, ¿no? Por parte del gran propietario. Bueno, pues Colau se establece en Orán, se establece allí con su familia, lejos de Calpe, y en el año 1865 se produce uno de los grandes accidentes, de los grandes naufragios de la historia francesa naval, en una isla muy pequeñita que está al lado de Orán, la isla Plana, y en esa terrible noche de temporal pues, se produce un naufragio que causa entre 70 y 80 muertes. Ante los avisos, Colau reunió a toda su gente en Orán, reunió sus naves y salió al rescate. Pudo salvar decenas y decenas de personas de esa terrible situación. Deciros que la prensa francesa a nivel nacional se hizo eco de estos hechos, y esto le supuso a Colau la concesión de la Legión de Honor y de la Medalla de Salvamento. Y eso supuso pues, un salto cualitativo en su reconocimiento como ciudadano francés, ya naturalizado en Orán, y al mismo tiempo le supuso un salto social muy importante que yo le vinculo con su entrada. Esta es una imagen de la Boristel, esta nave, que fue la nave que sufrió el naufragio en Orán. Ese reconocimiento público en Orán le supuso el salto cualitativo dentro de la sociedad oranesa y el comienzo de su leyenda. Una leyenda que no solamente fue una leyenda que quedó en la Argelia francesa, sino que saltó en España. Y en estas investigaciones sobre Constantini me encuentro un documento de 1867, 2 años después de su exaltación social en Orán y de su reconocimiento como caballero de la Legión de Honor. Me encuentro un documento sobre la muerte y declaración de función de su cuñado, donde me encuentro una firma de Colau que me deja también estupefacto. Una firma que
no tiene nada que ver con todas las firmas que tengo en sus expedientes. Y caramba, me fijo y llego a la conclusión que veo 3 puntos. Veo una señal, una media luna, no sé, es un trazo redondo hacia la izquierda, pero sí que me parece descubrir los 3 puntos que para mí tendrían una significación masónica. Y me pongo en contacto con la Gran Logia de España. La Gran Logia Masónica de España, la masonería española, aunque la Gran Logia de España es una logia de carácter británico, es heredera de la Gran Logia de Inglaterra, sí que tiene, pues, en fin, la masonería tiene una serie de conexiones que son universales, ¿no? Y hablo con oficiales de la Gran Logia de España y me dicen, mira, no podemos darte la garantía, pero esos 3 puntos no tienen sentido en una firma del siglo XIX. Estuve estudiando un poco y hablando también con masones de Francia y me confirmaron que las sociedades masónicas de Orán eran sociedades muy potentes, estaban llenas de militares y que un personaje como Constantini, por la Legión de Honor, debía ser un personaje que entró en masonería. Claro, entrar en masonería en aquella época, aunque la visión de la que se tiene de la masonería en España es una visión un poco sesgada. Prácticamente hoy en día ser masón en Estados Unidos o en Inglaterra es algo que pones en el currículum. Aquí pones que es un currículum que eres masón y están llamando a la Guardia Civil enseguida. Entonces, en este caso, esa señal y la aseveración por parte de los franceses que un caballero de la Legión de Honor en una ciudad como Orán de entonces, una ciudad cosmopolita en el sentido de que era una capital donde había gente de todos los orígenes, de unos 40 a 50.000 habitantes, un personaje así era un personaje respetado, era un personaje que había dado un salto cualitativo. Y eso me llevó a comprender que el cantonalismo español, los impulsores del cantonalismo dentro de Cartagena, sabéis que el cantonalismo, en fin, una pincelada muy rápida, el cantonalismo fue una derivación prácticamente alocada, un paso hacia adelante, un salto hacia adelante, de lo que fue la terrible experiencia, y digo terrible, tener 3 gobiernos republicanos en la Primera República en un lapso de 8 meses, significa que España en ese momento, después de todas las experiencias isabelinas y después de todas las revoluciones, la España del sexenio era una caja de grillos, ¿no? Pero estos movimientos, ¿sabéis? Bueno, no sé si habéis oído, ¿no? Que al final Murcia le declaró la guerra a Jumilla, o sea, el cantonalismo al final fueron las ciudades-estado, fue ya totalmente la deriva más alocada de esos movimientos, esa lucha entre los republicanos centralistas y los republicanos federales. Esa España de aquel momento solo podía acabar como acabó. Muchos estudiantes de la historia hoy en día coinciden en afirmar que esos movimientos cantonales no se podían tomar en serio, que eran sainetes, en fin. El propio Antonete, que era el jefe del cantón de Cartagena, pues tenía se reían de él por ese acento huertano, murciano, ¿no? Cuando era un hombre que había solamente una gran fuerza popular y un masón muy destacado en aquel tiempo. Por lo tanto, los movimientos cantonales, dentro de la deriva del republicanismo federal, no dejaron de ser movimientos que tenían una doctrina. Había algo detrás, no eran simples huertanos y personajes sacados de opereta, no. Ese movimiento cantonal obedecía a una idea de la sociedad que partía desde abajo. La importancia del trabajo y de la familia, la importancia de la permeabilidad del ciudadano desde abajo hacia arriba, no del Estado hacia abajo. Y yo creo que tenemos un personaje como fue Colau, un personaje que vivió en esas fuentes. Basta ver sus escritos para ver que es una persona que sabe leer y escribir, que sabe que tiene la capacidad de pensar, que no era ese personaje que también escribió Galdós, un hombre con un aspecto imponente, un hombre que provenía de una familia de origen turco, con su fez, ¿no? con su cuchillo, sino que era un hombre de una gran humanidad, un hombre sensible y un hombre que en su tiempo tuvo la capacidad de imponer esa espenta, ¿no? ese sello que lo llevó a ser un personaje respetado y temido en las costas españolas.
Con esto quiero deciros que, nombrado almirante del Cantón, de alguna manera yo entiendo que hubo una conexión masónica por parte de Colau. No lo doy por sentado porque no lo puedo dar por sentado. O sea, las logias masónicas del siglo XIX no están en un archivo. No están las de hoy como van a estar las de entonces, ¿no? Pero todo apunta a que esa organización masónica basada en doctrinas como fue las doctrinas del krausismo del siglo XIX, de aquella época del siglo XIX, sí que fueron cosiendo de alguna manera dentro de una hermandad, dentro de un proyecto filosófico doctrinario que era absolutamente incompatible con el tejido moral, ético, político de la España que después trajo la Restauración. Y bueno, lo que sucedió, fue nombrado almirante del Cantón, que es como si te nombran el monarca de tu comunidad de propietarios, ¿no? Poco más o menos. Lo pusieron al mando primero de la Tetuán, después pasó al mando de la Numancia, esa nave imponente de la Armada Española. Y al final, pues la gran hazaña de Constantino fue sacar más de 2.000 personas y llevarlas a Orán, cuando al final cayó la plaza en enero de 1874. El puerto de Cartagena fue rodeado por lo que quedaba de la Armada Española y por buques extranjeros, y él consiguió, con la Numancia, consiguió burlar todo el cerco y llevar a los cartageneros revolucionados o levantados, llevarlos a Orán. Allí se ofrecieron como: somos los ciudadanos de la República de Cartagena, y allí los franceses los pillaron del cuello y los llevaron a prisión. Y ahí acababa el sueño cantonal, ¿no? Esa revolución de sainete o de opereta que muchos estudiosos mantienen que fue. Y fue el final de Colau. Hay un informe de la inteligencia, un informe de un espía, en el año 1881-82, Colau murió en el 85, en el que dice que Colau era un hombre destrozado, que era un hombre que se dedicaba a todos los vicios, que había vivido y vivía a costa de un cuñado, Matías Sitges, que era otro contrabandista que había hecho fortuna en Orán, que era un hombre pues destruido. Y encuentras en prensa pues muchísimas, por lo menos tres notas de prensa de periódicos de la época diciendo que Colau ha muerto en una reyerta con moros, utiliza esa palabra, en una reyerta de moros lo han asesinado, en otra que se ha caído de un barco y se ha ahogado. Y hay una última carta de Colau, hay una última carta de Colau ante todas estas cosas, ante todas estas notas, ¿no? Que a mí me hace un poco de gracia y habla un poco de su carácter. Os lo voy a leer. Es una carta de Orán. El tío era un hombre de carácter. Y dice: muy señor mío, teniendo en mi poder uno de sus diarios del 8 de febrero pasado, en el que contenía un artículo que se me concernía particularmente, diciendo que yo había sido asesinado por unos cuantos árabes, inútil es decir que esta noticia ha sido dada fuera de toda exactitud. Ni menos he sido empleado como conserje en ningún casino. El autor de esta noticia ha querido dar un disgusto a mis amigos y un sobresalto a mis parientes. El otro día que su diario daba semejante nueva, mis amigos y parientes habían hecho marcha al telégrafo para asegurarse de la verdad y vieron que Colau aún vive y aún vivía. El título que se me da de temerario, las escuadras, puedo afirmarlo. El de aventurero, el de haber salvado miles de almas que les esperaba la muerte si hubieran sido prisioneros. Inútil de ser más extenso en esta materia, que todos la conocen, como igualmente mi comportamiento en aquellas críticas circunstancias. Es un Colau en su sitio, fuerte, decidido. Un Colau que además, y esto ya lo digo desde un punto de vista que yo me encuentro en un punto doloroso. Y esto encarna un poco por el que estábamos hablando antes de Feliu y la deuda de la familia. Este es el Peñón de Izar. Esa era la casa de Colau.
Esta fotografía es de los años 20. Esta casa fue la casa que Juan Feliu, el hijo de que prestó aquel dinero y recogió ese reconocimiento de deuda, se hizo como casa de sus baños, una casa romántica que él utilizaba como una pequeña villa de vacaciones, ¿no? Es decir, y eso sí que lo tengo investigado, la persecución que sufrió los Costantini por parte de la familia Feliu a partir de ese documento de 1847 arrastró a toda la familia durante casi 40 años. Lo perdieron todo. No hay rastro de un Costantini en Calpe, se perdieron. Perdimos el rastro, prácticamente no tuvieron descendencia, fue una familia que se vino abajo. Y ese pequeño monumento, ¿no?, de Feliu, de esa relación extraña, es lo único que queda, una escritura. Y esta finca hoy, pues, posteriormente, pues, se vendió y llegó a ser la casa de un importantísimo agente de músicos y de ópera en España, Ernesto Quesada Chávez. Una casa por la que después pasaron importantísimos músicos como Rammstein o como Victoria de Los Ángeles, y cantantes y músicos, y Turbi, que pasaban temporadas ahí con su agente. ¿Y quién iba a decir, no?, que la casa del viejo Costantini, del contrabandista, iba a convertirse en una especie de residencia para astros de la música, ¿no? Son un poco las ironías del destino, ¿no? Como decía antes, a mí me da un poco, cuando vemos el Peñón, ¿no?, me da un poco de pena que algunos vecinos, compañeros, amigos míos, cuando contamos estas cosas y hablamos de una cosa tan importante como referencia, como símbolo, ¿no?, símbolo de Calpe, que es el Peñón, y de la Costa Blanca, ¿no?, saber las historias que hay en un sitio, lo que hay detrás, ¿no?, cómo en aquel lugar se produjeron uno de los mayores operaciones y alijos de contrabando durante décadas, si no durante siglos. El Peñal Bizac estaba lleno de cuevas, y todavía en prensa encontramos muchísimas referencias a batallas cerca del Peñal y al encuentro y al levantamiento de alijos muy importantes en este paraje, ¿no? Allí es donde tenía la casa Costantini, el contrabandista. Y bueno, pues murió en 1885, no creo que muriera alcoholizado ni que muriera destrozado, simplemente era un hombre que levantaba envidias tenía una fuerza lo suficiente y un coraje o una personalidad que había producido temor y al mismo tiempo admiración. Y cómo no, pues también envidias, ¿no? Suele pasar. Y al final pues queda el recuerdo de Jean-Luc Páez, que perdió Costantini, ya su padre lo perdió, Alain Páez, era Alain Páez Constantini, el padre de mi amigo Jean-Luc Páez, que es el tataranieto, el último vestigio que tenemos, el último trazo que queda de Costantini, por lo menos en esta cercanía. No conoce a otros miembros de su familia. Y este es el personaje que un día apareció en una referencia del cura de Calpe, y que posiblemente, si no hubiéramos hecho este esfuerzo totalmente altruista y feliz, en el fondo feliz, pues no podíamos contar estas cosas de este hombre. Habría quedado quizá pues en ese personaje que un día apareció por Calpe encima de una nave y que se llevó a media corporación. En fin, espero que haya resonado, que os haya gustado, y que, bueno, ya conocéis a otro personaje que por lo menos, ya no por este libro, sino por las obras de Galdós y Sendel, merece estar en el puesto en el que está. Muchas gracias. Sí. Muy interesante la historia, apasionante, y aparte del trabajo que hay detrás de investigación y la pasión, ¿no?, que hay de lo que cuentas, ¿no? Pero yo me vienen algunas cuestiones, ¿no? Que todo esto que has contado lo ha recibido la familia, ha sido a la familia, de hecho, has hecho este esbozo de Constantin, de su antepasado,
alegría. Claro, porque es un regalo para La familia estuvo en Calpe, la presentación, y prácticamente que era Jean-Luc, una tía suya, y las hijas, ¿no? Entonces queda ese pequeño reducto. Seguro que habrá, en Francia habrán descendientes, tienen que haber, porque es una familia que creció, ¿no? Sobre todo ya de origen francés, el apellido estará perdido. Lo recibieron con mucha emoción, porque claro, ellos tenían esa versión que se había aparecido en algunos periódicos de época en la Argelia francesa. Allí pues se había habido alguna publicación, pero volvemos a lo de siempre. Vivimos mucho, en la historia se vive mucho los refritos. Se dice algo, se repite, se vuelve a repetir, se vuelve a repetir, llega el señor que hace la cosa y refrito. Después resulta, pues lo que decía Napoleón, ¿no? Que la historia es aquello que ya hemos aceptado como cierto, ¿no? Como una fábula, ¿no? Entonces, reescribir la historia a veces cuesta, y sobre todo cuando se hace a nivel de historia local, pues muchas cosas se vienen abajo. Es un poco como decir, no comas muchos huevos, porque si comes muchos huevos te van a poner en el colesterol. Bueno, hoy en día resulta que no, resulta que comer huevos es lo más saludable, tampoco sin pasarse. Pues eso es un poco, ¿sabes? Habría que reescribir la historia. Y estas personas lo recibieron con muchísima alegría, sí, y con mucho orgullo. Sí. La Casa del Peñón era la famosa Villa Madrid. Villa Madrid, sí, la que fue después Villa Madrid. Pero cuando ya era Villa Madrid, ¿conservaba la estructura de la casa o aprovecharon el sitio para hacer otra casa? No, era una casa del 19. Esa casa se la diría Feliu sobre 1875, una cosa así. Y después esta gente la compraron, la casa en los años 30, y después la reformaron, claro, una casa de los años 45, así, con una arquitectura que para entonces era atractiva. Después la compró Ballester para construir, claro, ya cierra el ciclo, ya se cierra el ciclo, ¿no? ¿Y a este hombre se le dejó de perseguir en España? ¿Dejó el motivo por el cual él tuvo que huir? Ese supuesto acusación de asesinato del alcalde, ¿eso nunca se levantó, nunca se descubrió? Bueno, el asesinato del alcalde, su hermano Francisco seguro que estaba en el ajo. Su hermano Francisco. Él ese entonces sería muy pequeñito. Su hermano Francisco, lo que pasa es que murió muy joven en Argelia. La gente caía como moscas. La gente murió muy joven. Hoy he visto, el otro día publiqué un artículo sobre un carabinero de tal, que lo hacían como un personaje. El tallaje era mediano, o sea, lo consideraba un individuo de talla mediana, y medía 1,62 m. O sea, debían de ser todos Playmobil, debían ser muy chiquititos. Entonces, que este tío fuera considerado un hombretón, pues a lo mejor tenía 1,75 m, no lo sabemos. Pero no sé muy bien por qué he dicho esto, la verdad. Pero sí que es cierto que huyeron a Argelia, y el Francisco murió muy joven. Murió con 37 años. Debió de morir muy joven. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y varias hermanas de Constantini también murieron muy jóvenes en Argelia. El tema está en que él no físicamente era muy joven cuando pasó esto. ¿Vale? Después sí que es cierto que aparece un documento que vincula a un cura de Calpe, a un escolapio, fíjate, un escolapio involucrado en la muerte, y sí que hay una noticia que dice que 2 individuos fueron pasados por el garrote. Por el asesinato. Por el asesinato. Entonces, es muy posible, no sabemos más, los archivos están quemados, no tenemos archivos, desgraciadamente, de aquella época. El valor que podía tener. No pesa mucho, una persona que es capaz de irse a la mar en plena temporada a rescatar a desconocidos, jugarse la vida, es un asesino. No, eran personajes contradictorios. Eran personajes. Si queréis dar alguna opinión, por favor, yo veo hasta donde veo. Es que hay personajes más. ¿Quieres hacer algún comentario? Yo creo que no era un asesino. No era un asesino. No. No pienso igual. Porque creo que más ha sido alguien que estaba cercano a él. Sí. Yo pienso que su hermano... No va con su personalidad, por lo visto. Estoy de acuerdo con Bueno, Moisés mató a gente antes de sacar a Israel. Quiere decir que uno puede redimirse y debido a un acto de crueldad o de un momento de tu juventud
después todo eso influye en que tú quieres redimirte y las buenas acciones pueden tener raíces en malas acciones. Tampoco es descabellado. Totalmente de acuerdo. Está dado por sentado que es una mala acción matar a un alcalde. ¿La muerte? No, bueno, que hubiese ahí un buen apunte. Sí, que hubiese ahí algo, claro, ahí... Es que no te he dicho ahorita. Que si Sí, claro, sí. en relación con la deuda con Felipe, no lo sé, son suposiciones, son hipótesis. Es que No lo sé. este Zaragoza que mataron al alcalde era escribano, era notario de Altea. Pero es que el anterior Zaragoza, su padre y su anterior eran también Zaragozas escribanos en Calpe. Y hay procedimientos legales encontrados donde también se dedicaban al contrabando. Es que se ve que lo del contrabando era algo... Sí. Ahora entendemos lo que pasa en el presente. Así que... Claro, lo que pasa es que entonces era muchísimo... Sí, adelante. Un detalle que quizás no tenga ninguna importancia, pero me ha llamado mucho la atención todo el tiempo que destacas Colau, tanto en mayúsculas como cuando hablas de esto tiene algún razón de ser. ¿Pero de Colau? Sí, el segundo apellido, es decir... No, Nicolau. No, sí, quiere decir que destacas el segundo apellido frente al del padre, o sea, el de la madre. No, es que no es un segundo apellido. Ah, que no es el segundo apellido. Ah, vale, que es el sobrenombre. Ya no es Nicolau. Nicolau. Claro, como yo daba por hecho de que era ahí que está en mayúsculas. Claro, existe el apellido Colau, por eso también yo decía, qué raro. Es que no me... Sí. Cuando dices que al final consigue sacar a los cantonales y con el barco llegar a Orán, que los franceses los meten. Entonces, él que era una persona, es que yo sé parte de mi ignorancia, ¿no? No, que es verdad. Entonces, si llega él es decir, él se supone que es una persona con un nivel allí y con es decir, ¿qué se supone que le pasa a él? ¿También lo meten en la cárcel? Sí. O sea, pierde su Él llega con una pierna muy tocada. Yo tuve un accidente en el barco, pero anterior, y llega ya tocado. De hecho, él compra vino, le dan vino porque tenía muchos dolores en la pierna. El problema, a él lo llevan a una enfermería, pero es que Francia no quería tener problemas con el gobierno español. Se había recuperado prácticamente el 12 de enero de 1874, se acaba el experimento, llega el rey, viene el periodo de la restauración, Alfonso XII, y Francia no quiere tener líos con España. Entonces, España los considera unos criminales. Por lo cual Francia se va a Claro, porque ellos piden refugio, Francia, y Francia les dice que no quiere lío con España. Claro, Colau no sabía el destino de esta gente. Claro. Se los lleva a Orán para salvarlos, pero no sabe. Manda un cable y dice, vamos para allá, ciudadanos de la República de Cartagena. Y los doctores dicen, venid. Y se los entregan a España. Y la nave, la Numancia, la devuelven al puerto de Cartagena y se la entregan a la Armada Española. Es que claro, entra... ¿Cómo tiene acceso a tonear, ¿no? O como se diga, ¿no? Una nave como esta, que era del Estado español, ¿no? Entiendo yo. Porque las naves españolas estaban allí y cuando toman Cartagena los cantonales se quedan con las naves. Tenía un tipo de persona, no tenía conocimiento de... Bueno, esto es un poco lo que he venido a decir. Es imposible que un elemento como Colau sea capaz de comandar una nave como esta si no se hubiera fajado en todas las naves de contrabando, que eran naves que estaban, como digo, que tenían cañones y que llevaban unas tripulaciones tremendas. Eso no se aprende en cualquier sitio, eso se aprende en el mar. ¿Y él no podía aprender lo que le iba a pasar en Orán? Bueno, es que como toda la vida son cosas sobrevenidas y vividas hacia adelante. Qué susto o muerte. Claro, Y ahí estará mal, pero si me quedo peor. Claro. En el fondo ahí tienen una oportunidad porque hay mucha gente ya desembarcada, gente con contactos.
mucho tráfico entre las dos costas, pero si se quedan en España, desde luego saben que al día siguiente a lo mejor lo han fusilado. Es que la ciudad, Cartagena se cerca por tierra, se sitia, hay un sitio, y después al mismo tiempo están sitiados por mar. Entonces llega un momento donde la clave del asunto es que no entren víveres, en la ciudad, ¿no? Entonces llega un momento que hay que salir corriendo porque si no, es imposible. Y el espíritu cantonalista que sigue estando, ¿no?, en Cartagena. Sí. De hecho, ha gobernado en Matías, ha gobernado mucho tiempo ahí. Sí. ¿Sigue teniendo vínculos con la logia o no? ¿Con la logia? Con la nacionalidad. Pero con la logia de Cartagena. Sí. Que si existe un... Hay partidos cantonalistas, ¿no?, de Cartagena, ¿no?, que siguen buscando o de alguna manera recordando su independencia, ¿no?, del Estado, ¿no? No hemos tenido ocasión de verlo y vivirlo allí en Cartagena cuando vivimos allí, ¿no? La pregunta es esa, ¿no?, que al final, en la época esa que estamos hablando, los cantonalistas tienen un vínculo importante de la masonería, como según has comentado, ¿no? Sí. Y en el siglo XX, o el siglo XXI ya, ¿crees que existe alguna influencia de la masonería o no? ¿O cuál dejó de haber esa influencia de la masonería de cantonalismo? La masonería española son 4 amigos. Y lo que pasa es que no son 4. En España pueden haber 2.000 masones y la mayoría que están aquí en la costa. Son muy poca gente. Entonces el movimiento de entonces eran movimientos, sobre todo estaban muy centrados en el krausismo, en doctrinas, un poco la idea que vengo a decir antes, estaba diciendo antes, el cantonalismo es una sociedad invertida. De alguna manera fluye desde la ciudad-estado, desde la familia, y enseña principios que vienen hacia arriba. Principios muy floridos, principios muy humanistas, es algo muy bonito, muy bonito, es una idea potente. Esas ideas todavía están en la masonería, pero la masonería actual no bebe realmente, no bebe de esto, no bebe de estas fuentes, ¿no? Aquí está muy marcada también pues, por el Gran Oriente francés, que es laico, que no digo que sea ateo, pero es muy agnóstico, no es como entonces, no tiene nada que ver. Pero lo que sí que sucede ahora, y es importante, es que sí que existe un carácter cantonalista, pero no debe de ser algo de carácter romántico. A ver, como está el país, está ahora como para además ahora hablemos de cantonalismo. Y al final sobre el tema del general Prim, ¿había vínculo o no había vínculo? ¿O no sé? Muy bueno, eso se me ha olvidado cerrar ese lazo. Yo creo que en el seno de la familia, estoy hablando hace 3 o 4 generaciones, Costantini dijo que él era primo de Prim. Pero era primo de Prim porque no podía decir que era un hermano. Prim es uno de los principales hitos de la masonería española de aquella época. Entonces, yo creo que es muy posible que Costantini, esa copla sobre Prim, se basara en una relación fraternal a partir de su vinculación en la masonería. Porque todos esos movimientos, cuando se produce la caída de Isabel II y Antonete, el jefe del cantón, se tiene que ir a Orán, coincide con Colau. Y es, al mismo tiempo, Prim está en esos años en toda la coca y en toda la albicoca y en todos los líos de la bueno, que acaban trayendo un nuevo rey italiano, ¿no? Entonces, yo creo que la consideración no es que Colau conociera a Prim, no necesariamente, a no ser que hubieran coincidido en Orán, pero no hay constancia de que estuviera Prim en Orán, por lo menos en aquellos años. Pero sí que es posible que él tuviera la cuestión de decir, él es mi hermano de sangre masónica, lo que yo no puedo decir a mi familia es que es mi hermano, porque dirán, ¿cómo que eres tu hermano? Claro, porque dentro de la masonería se consideran hermanos, la fraternidad. Pero tú no se lo puedes expresar a alguien, a la familia, decir es mi hermano. Y si le dices a alguien que es tu hermano, tienes que dar muchísimas explicaciones. Por lo cual dices que soy hermano. Pues al final lo que queda en el seno de la familia. Esa era un poco lo que tocaba. No, yo le preguntaría a César, que ha estudiado tanto al capitán Batista de Benidorm, que justamente ataca a los corsarios estos, si tiene alguna vinculación o no. Sí, no, que yo sepa no. Además son épocas... Son diferentes periodos. Claro, pues lo que yo he estudiado más a fondo podría ser el tío abuelo de Colau, por ejemplo, ¿no? Pero sí que al hilo de lo que has dicho, pero es una época muy masónica y en toda esta zona, y me ha hecho recordar que aquí en Benidorm, en la época del sexenio revolucionario,
hubo una calle que le llamaron calle de Pitágoras, o sea, hasta ese punto, Benidorm que era un callejón, que es la actual calle del Pal, una notaría de apenas una calle de 10-15 metros, pero alguien tuvo la inspiración del ayuntamiento de llamar la calle de Pitágoras, o sea, alguien que tenía ganas de poner a Pitágoras en el pueblo de Benidorm ahí con el pentáculo y con el pentagrama y con toda la sabiduría, y no sé. Yo no estudié pero el sí tema. que hay mucha línea ahí, pero bueno, aquí el tema hoy es ese. No, pero es que está de alguna manera conectado. Yo, por ejemplo, no he estudiado el tema de la masonería en Benidorm, no, pero sí que he tocado el tema en Denia, y en aquella época, hasta el año 80 y tanto, que florecen las logias por todos los sitios y las sociedades espíritas, ese es otro mundo, el tema de las sociedades espíritas. Pero en ese caso, en Denia había una logia, la logia Diana, y estoy convencido de que en Benidorm también había cofradía de la alegría. Estoy convencido, bueno, yo creo que tú sabes más de lo que... No, yo no. Pero aquí, por ejemplo, que en el siglo XIX viniera a veranear un presidente de república, como un castelar, y que después a la misma casa haya venido después ¿cómo se llama? Canalejas. O sea, para mí claro que hay una línea, además luego vas viendo y en tus libros vas viendo la gente, como uno se va pasando a otros, incluso las casas, no voy a decir las novias o las hermanas, como también Moraíta, o sea, hay una línea de personas y de ideas y de ateneos de Madrid y de muchas cosas que empiezas a rascar y te salen gente que luego venía aquí, que era un pueblo de mala muerte, o sea, no venían turistas, venían veraneantes todavía, o sea, que venía uno, venía a una misma casa y de esa casa viene luego la otra y luego, o sea, en fin, yo no sé, me gustaría ver esa casa en su momento, Sí, totalmente. te pilla a ti muy cerca además, pero... Oye, no. Una pregunta es que has comentado que los canteros de Calpe eran muy rojos. ¿Los canteros de Calpe? Sí, porque resulta que los canteros de la Nucía, antes de la guerra, fueron a Gerona. Y allí había un movimiento obrero muy extremista. Y ese extremismo, cuando vuelven a la Nucía se acaba convirtiendo en la ciudad roja, en la ciudad de Moscú, porque ese ímpetu revolucionario hasta en la Nucía se hace el reparto de tierras. Y no sé si tienen relación quizás con lo que has comentado tú de los canteros de Calpe, que es un movimiento muy extremista, son muy comunistas exaltados. Pues mira, Vicente, hace cosa de 3 años publicamos un compañero y yo, a través de la Universidad de Alicante, un libro que se llamaba Canteros de Piedras Viejas, de Piedras Negras, que trataba justamente esa época, la época de las canteras y de los canteros en la época que tú dices, la época de la Nucía. Y en efecto, la CNT se crea en 1919 en la Nucía, y se crea un movimiento cenetista, libertario, importantísimo, que se extendió después a toda esta zona, a Altea, todo por el tema de las canteras, justamente en Altea, en la Nucía y en Benissa, en Calpe Benissa. Y bueno, ahora mismo estamos envueltos en un trabajo con mi compañero y yo, que para el año que viene saldrá, que es el estudio de los hermanos Congost. Los Congost fueron 3 hermanos que se dedicaron a la cantería en la Nucía y que fueron los 3 personajes que movieron prácticamente todo el tema del libertario en la época de la República. Tanto como que fueron involucrados en el asesinato del marqués de Altea, el famoso Benito. Sí, don Benito Rostoy, que muere en noviembre del 36. Exactamente. En el cementerio de la Nucía, justamente. Exactamente. Bueno, pues Congost, estos hermanos fueron de hecho, tuvieron que huir finalmente, huyeron en el famoso buque este de Alicante. Exacto. Y después fallecieron en los campos de trabajo de Argelia. Fallecieron y murieron allí, además en unas epidemias horrorosas. Entonces estamos trabajando sobre eso, eso va a ser un trabajo bastante interesante. Porque al marqués de Altea, que estaba casada con la marquesa de Campoferti, ese señor se hace una gran casa en Altea de verano. Exacto. Y él se va ahí un poco pensando como Lorca que ahí nadie se va a preocupar de él. Queda ahí en el campo, ¿no? Y sin embargo lo detienen junto con 15 o 20 personas más de Altea, y lo detienen un sábado y el lunes al único que recogen es a él. Se quedan 15 o 20 de Altea en la prisión esa y a él se lo llevan al cementerio de la Nucía. Se sabe que le dan un tiro en la barriga y en ese momento pasa un señor con un carro y dice: «Che, remateulo».
no lo dejéis aquí que muera el hombre agonizando. Y le dicen, no, con ese tiro va servido. Y lo llevan al marqués a su casa esta que tiene, la gran casa, y allí fallece a los 2 o 3 días, efectivamente. Pero a uno de ellos lo detienen y lo matan después de la guerra, uno de estos de la Nucía. Pues ahí lleva un tal Gobes, con Ghost, y el otro no me acuerdo. Iban 3 en un coche con el marqués. Sí, efectivamente. Y se lo dejaron además en el cementerio. Sí, eso es una cosa rara que se lo llevaran hasta allí, no sé. Sí, lo matan en la tapia del cementerio y bueno, eso es el único que muere de altera. Sí. Porque por la noche los que quedan le dicen al guardián, oye, mira que si gana Franco te vas a ver un compromiso tú y tu familia. Y entonces coge, les abre la puerta y se van todos. Y entonces el pobre marqués es el único que fallece. Sí, yo creo que se confió mucho. Pero fue un movimiento, fueron de la CNT, ¿eh? Fue un movimiento Sí. de la... No sabía yo de quién era, sabía que había muerto en la tapia del cementerio. Pero es que como tú has dicho, como lo has dicho muy bien, el movimiento libertario anarquista que había en Rusia, en la Nucía, que le llamaban la pequeña Rusia, Efectivamente. lo habían traído prácticamente de las canteras de catalanas. De Olot. Claro. Allí, claro, allí había un movimiento desde el principio del siglo, un movimiento sindical fortísimo, se lo traen aquí. Sí. Sí, eso sí. Ese tema es un tema... A mí me resulta un poco árido, esto me resulta más romántico, ¿no? Pero nada, es potente, ¿eh? José Luis, el año que viene queremos presentar ese trabajo, así que... Cantar en la internacional. Y has dicho que tiras del hilo desde el 2002. Sí. Y ya la referencia de 18 años. Claro, pero es que en 2002 era... Pero se me refiero en el tiempo, que es Claro. apasionante, pero también es duro. No, porque no encuentras suficiente mecha, claro. Y después está claro que la tecnología nos ha ayudado en muchos aspectos, ¿no? Hoy en día el conocimiento está más cerca. ¿Qué te gustaría ampliar sobre la vida de este hombre? ¿Qué te gustaría? ¿No te gustaría profundizar más? Yo creo que la historia uno no la va a dejar nunca escrita. Eso, si hay algo, vendrá alguien y lo aplicará, si Dios quiere o el universo quiere, ¿no? Yo creo que en este momento yo no puedo dar más. Después me he enterado de algún dato más, pero no es concluyente, no da más. Yo os puedo decir que estuve en una presentación de Calque, él lo ha dicho de una manera moderada, que es prudente, pero esos familiares de Colau que estuvieron allí, yo les veía prácticamente temblar de emoción, de agradecimiento, de ese lujo de haber pensado que alguien se ha dedicado a rescatar esa historia del olvido y les hace sentirse importantes con ese personaje. Y yo creo, aquel día no, porque ellos ni se lo piensan, pero si eso de verdad es una familia más extensa, yo creo que tarde o temprano en esa familia algo se va a ir rascando y en algún momento, más pronto que tarde, puede que te quieran contactar para decirme, oye, hemos encontrado esto, tenía un primo que tal, o sea, esa segunda parte de la familia, porque yo les vi, realmente, tengo una foto por aquí con los primos, estaban flotando, flotando y agradecidos y felices, o sea, que solo por haber hecho feliz a esa familia es para estar muy contento de ese trabajo y creo que de ahí algo te va a llegar algún día. Sí, algún material para hacer un... Claro, y posiblemente algo que te desdiga, que diga, no, esa interpretación tuya es errónea, que también puede ser. Solamente hacer un comentario final, si os parece, y es un comentario muy filosófico. Cuando he estudiado Costantini, y ese peso que tiene Costantini y Nicolás en la familia, a mí me hace pensar una cosa. Cuando estudias las generaciones y miras hacia atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 generaciones, llegamos a Costantini y piensas, caramba, estamos hablando de Nicolás Costantini, pero yo soy el fruto de 4.000 o 16.000 personas. Le estamos dando un peso a este personaje, pero yo soy el producto genético de 4.000 personas. Entonces eso sí que también te hace pensar, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto el hecho de que esa línea por parte de padre masculina, de padre, tiene esa carga genética y esa legitimidad de orgullo? ¿Cuántos personajes de nuestras líneas y de nuestro entrevesado genético no merecen ese mismo trato o esa misma capacidad de conocimiento? Yo soy prieto, bueno, pues yo sé ahora que el prieto que he llegado a investigar en el siglo XVI era pastor. Coño, pues me gustaría saber mucho de ese pastor.
pero se me pierde, se me va, ¿no? Y estoy hablando del segundo apellido, imaginaros el séptimo o el octavo, en un lugar descolgado del hilo, ¿no? Es tremendo, es tremendo. Por eso yo creo que, y puedo entender a mucha gente el desapego, ¿cómo se llama tu abuelo? Ay, pues no me acuerdo, Yo me quedo alucinado, pero también tendrá su sentido, ¿no? Esta foto tan bonita que está él tan apuesto con sus 2 medallas, se la hace inmediatamente que le dan las medallas. Sí, sí, este es del año 65, 66, debe ser. Era ahí, tendría 40 años. Esta es otra, hemos llegado a un punto de tratamiento de la imagen siendo respetuoso con la imagen original, que al final, yo no sé. Parece que va a decir algo. Es que van a terminar hablando. Eso tiene IA, ¿no? Algo así. Sí, Pero pero los antiguos los rejuvenece un poco, ¿no? tenemos que Pero más definición, ¿no? Yo creo que tiene más definición de la que saldría. Pero tenemos que empezar, sobre todo los que dedicamos a estas cosas, tenemos que empezar a distinguir y a dejar muy claro lo que es una restauración de lo que es una idealización o una recreación, porque si no al final esto esto es una restauración, porque muchas veces hace un año mismo hacías una restauración y te salía otro personaje. Hoy en día prácticamente hay programas que te lo clavan. Entonces, que te le dé un poco de nitidez a la imagen, que le dé un poquito de contraste, todo eso es aceptable. Lo que no es aceptable es que estés dando por buena opciones, ¿no? Claro. Es una pasada de restauración. Sí, está bien. Bueno, pero esto... Puedes ver la expresión de los ojos. Pero estamos en los... Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero yo creo que estamos en la prehistoria de esto, ¿no? Cualquier día, pues eso, el tío, lo que puede ser... Cualquier día, cuando lo cuenta él, por lo grave lo que hemos hecho. ¿Has soltado la medalla por él? Sí. Bueno, yo creo que estamos acabando. Nada, lo que quiero es agradecer a todos los que hayan estado. Aquí está el autor, está la obra. Si alguien antes de irse pues quiere echarle un vistazo, que es la firme o que es la dedique. Y nada, pues otra vez agradecer la presencia y pues el Luis pues te... Sí, lo importante no es que compres el libro. Te esperamos es que... que Interesante y muy bien. Muy bien, muchas gracias. Y te convocamos para pues, lo siguiente que vas a sacar. Estás en tu casa. Así que, pues nada. Muchas gracias.